El profesor es un científico emprendedor y consultor mexicano, dedicado a la investigación científica, a la docencia, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y conocimiento en el circuito académico, industria y gobierno, y la transformación empresarial basada en la gestión de la tecnología y la innovación. El doctor es, por la Universidad de Oxford, es doctor en física, es maestro en ciencias por el Tecnológico de Monterrey, es maestro en administración de empresas e ingeniero en sistemas electrónicos. En el 2008 hizo una estancia postdoctoral en calidad de profesor visitante en la Universidad de Harvard, y desde el 2016 el doctor Venegas es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey. Además de esto, el doctor es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, senior miembro de la Association for Computing Machinery, socio titular de la Sociedad son amigos míos. Es que voy a los borracheros. Premio Rómulo Garza 2015 por publicación del artículo científico con alto número de citas en revista indicada de alto factor de impacto, evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, profesor que ha dejado en el Tecnológico de Monterrey. No creo, Medalla pero de si plata les del British Council International Students Awards. Y un montón de reconocimientos más que, si me los da todos, no le dejo tiempo para su conferencia. Sin más, reciban con un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, pues, hablo con este nada más, ¿verdad? ¿O uso también este? No, con este es para la grabación. Sí, ok, perfecto. Pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo quiero comenzar diciéndoles que yo siento un cariño inmenso por esta facultad. Aquí comencé mis pasos en la ciencia hace muchos años. Ya después los avatares del destino me llevaron por una huelga que hubo en la Facultad de Ciencias, más una oferta del TEC para estudiar allá con una beca, me llevó allá. Pero yo al final, en esta parte, bueno, siempre he creído, pues, pero particularmente ya en esta parte de mi camino, que lo mejor que puede hacer uno es ser ecléctico, tomar lo mejor de todos los lugares que uno conoce, visita, de la gente que conoce, y pues sumarlos a la propia persona. Así es que mi paso por esta facultad, aunque fue breve porque estuve un año estudiando matemáticas puras, fue fantástico. Aquí fue donde comenzó, les digo, mi camino, y siempre es un placer gigantesco estar de regreso en esta muy amada facultad y amadísima Universidad Nacional. Bueno, les voy a hablar de computación cuántica. Espérenme tantito, ¿ven que lo abra? No sé. Nada más la... Creo que lo que sí es que nos está acabando la batería. Ok, sí, sí. ¿Me das unos...? Sí, por supuesto. Pero aguántenme, ahí vamos. Ay, es que no sé por qué no abre. ¿Me puedes echar una mano? Porque no sé por qué no abre. Pues. Sí, es que Gracias. está... ¿Qué uso magia está haciendo? Sí, está nada. École, muchísimas gracias. Claro. Gusta que lo pongan. Sí, exacto. Ahí está bien, Sofi. No, está bien, exacto. Me gusta muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ya, por fin. Bueno, pues ahí el título de la plática, una introducción concisa al cómputo cuántico. Vamos, ahí está, mi nombre es Salvador Venegas, trabajo para el TEC de Monterrey. Ahí dirijo un grupo de investigación que es el Grupo de Procesamiento Cuántico de la Información. Físicamente estamos, la gran mayoría de nosotros, en el Campus Estado de México del TEC, no en Ciudad de México, así que no, sí podemos trabajar todavía en nuestras instalaciones. Pero tenemos colaboradores, pues, tanto profesores investigadores como estudiantes en varios campus del instituto. Bien, pues quiero comenzar agradeciendo a David Morales,
y a Code With Us por invitarme. De veras, como decía yo, pues un placer siempre estar por acá. Y también quiero agradecer a los patrocinadores de mi grupo de investigación, que son CONACYT, por el financiamiento a través del Sistema Nacional de Investigadores, así como por el Programa de Fronteras de la Ciencia, y a la USARAY, que es el organismo administrativo que da acceso a la computadora cuántica que está instalada en el centro Ames de la NASA, máquina a la que tenemos acceso y de la que voy a hablar brevemente ya más o menos a la mitad de la plática. Pero esta máquina tenemos acceso desde el 2014, es un Quantum Annealer, que básicamente es un sistema que trabaja sobre el modelo de Quantum Annealing, que permite resolver problemas de optimización combinatorial, y hemos estado trabajando en problemas de grafos, pero un rato les platico un poquito más de eso. Bueno, miren, yo creo que una buena idea es comenzar por definir qué es el cómputo cuántico. El cómputo cuántico es uno de los últimos resultados de las últimas alianzas que hay entre la ciencia computacional y la física. Quienes hayan llevado aquí ya cursos de algoritmos estocásticos, por ejemplo, saben bien que varios de los modelos creados para hacer algoritmos estocásticos emanan de la física, ¿no? Por ejemplo, Simulated Annealing es el modelo más conocido, diría yo, en ese sentido. Y pues a partir de ciertos fenómenos físicos se construyen procedimientos que devienen en algoritmos y son utilizados para resolver problemas típicamente en la esfera de n, problemas NP completos o NP duros. ¿Okay? El cómputo cuántico es un resultado de un joint venture de este estilo, en el que participan la ciencia computacional y la física. Y hay varias formas de definir el cómputo cuántico, depende a quién le pregunten. Por ejemplo, si le preguntan a un computólogo como yo, la respuesta que típicamente daría es esta. Es un campo multidisciplinario dedicado al desarrollo de computadoras y algoritmos, esto es de hardware y software, basado en las propiedades cuánticas de la naturaleza. Si le preguntaran a un físico teórico, por ejemplo, sería probable que o ella contestaran que el objetivo es construir una plataforma sobre la cual hacer ciertas pruebas, ¿no?, sobre ideas fundacionales de la física. Y en fin, como toda rama, no es tan nuevo el cómputo cuántico. El cómputo cuántico fue creado o las primeras ideas en el área fueron desarrolladas por Richard Feynman, ya siendo premio Nobel de Física, en fin, ya habiendo pasado todo su desarrollo que lo llevó al premio Nobel. Y a partir de ahí pues, se ha convertido en una disciplina en la que van entrando primero físicos, después matemáticos, computólogos, ingenieros, hasta convertirse hoy, como hablaré en unos slides más, en una rama, una rama emergente de la tecnología, de negocios tecnológicos de alto calibre, que hoy representa ya, además de ideas apasionantes en el mundo de la ciencia y la tecnología, representa ya un potencial de generación de bienestar económico para muchos países y para las personas pues, que decidan entrar a estos lugares. Bueno, miren, uno de los objetivos más importantes del cómputo cuántico es determinar cómo manipular sistemas cuánticos a efecto de desarrollar algoritmos que sean más rápidos que los algoritmos clásicos conocidos para resolver los mismos problemas. Ahora aquí entramos ya en la parte de los matices de la definición y desarrollo de algoritmos porque, pues como ustedes seguramente saben ya, para resolver, dado un problema, lo primero que hay que preguntarse es si se puede resolver utilizando computadoras o no. Esto es si es un problema decidible. Si lo es, lo que sigue es caracterizar a los algoritmos que hayan sido desarrollados para resolver ese problema. Y eso entra ya en el área de la teoría de la complejidad. Esa caracterización típicamente tiene que ver con la cantidad de energía o con la cantidad de pasos elementales, la cantidad de tiempo que tenemos que invertir para resolver el problema en cuestión. ¿Okay? Y como ustedes saben también, existen, pues, en principio, pues, para muchos problemas, diferentes tipos de algoritmos. ¿Okay? Cada uno de ellos se distingue de los demás en ciertas propiedades matemáticas, en cierto, digamos, insight, perdón por el anglicismo, pero no me acuerdo la palabra en español, en cierto insight que da la estructura matemática del problema a resolver, y ese insight típicamente lo que permite es también reducir la cantidad de tiempo que se requiere para resolver el problema. Esto es en la ejecución del algoritmo. Así es que, bueno, piensen ustedes, por ejemplo, en el problema de la factorización de números enteros. El problema de la factorización de números enteros, sabemos bien que todo entero tiene una factorización única en primos, por el teorema fundamental de la aritmética, pero también sabemos que los algoritmos desarrollados a la fecha, y subrayo desarrollados a la fecha, todos requieren una cantidad exponencial de tiempo para encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Dado un número entero, ¿cuál es su factorización en primos? Nadie sabe si ese problema se puede resolver en tiempo eficiente o no. Esto es, nadie sabe, hablando en términos técnicos, si el problema de factorización de enteros en primos es un problema P. Sabemos, sin lugar a dudas, que es un problema NP, porque cumple con las definiciones, ¿ve? Es un problema de decisión,
Pero dentro de los NPs tenemos a los Ps y no sabemos si este es P o no. Lo que sí sabemos es que hasta el momento todos los algoritmos desarrollados para resolver este problema no tienen cotas superiores polinomiales y además sabemos, como voy a mencionar en unos minutos, que existe un algoritmo cuántico, el algoritmo de Shor, que en tiempo polinomial puede encontrar la factorización de un número entero arbitrario en los primos correspondientes. ¿Okay? Ahora, bueno, entonces nada más para terminar de redondear la idea, aquí la palabra más rápido, bueno, el término más rápido en esto es desarrollar algoritmos cuánticos que sean más rápidos que las contrapartes clásicas, puede tener al menos dos definiciones. La primera de ellas es aceleramiento computacional como una herencia, como resultado del uso de las características del hardware cuántico, y el otro es el desarrollo de estrategias algorítmicas a partir de las propiedades cuánticas de los sistemas con los cuales hago cómputo. La diferencia es bien importante porque en el primer caso, esto es en el caso de computational speed up, debido a la herencia, pues, como resultado simple y sencillamente de la naturaleza de los sistemas con los que hago cómputo, pues si ustedes lo piensan bien, al tener aceleramiento computacional bajo este paradigma, pues es básicamente utilizar lo que la naturaleza nos regaló a los computólogos. ¿Ven? Resulta que tenemos la buena fortuna de que los algoritmos cuánticos, bueno, tienen ciertas propiedades, por ejemplo el paralelismo cuántico, que viene de manera innata, ¿no? Que es un regalo de la naturaleza, y lo utilizamos y ya. Y está bien utilizar los regalos, ¿no? Digo, pues nos regalan algo, ¿no? Si alguien le regala un auto, pues lo toma, ¿no? Si nos regalan 10 millones de pesos, pues los tomamos, ¿no? Son legales. Pero no es suficiente tener los regalos de la naturaleza a efecto de hacer ciencia computacional. ¿Por qué? Porque como ustedes también saben, en todo curso de diseño y análisis de algoritmos, lo que hacemos es utilizar las propiedades, es analizar de manera muy profunda las características matemáticas de los problemas que deseamos resolver para después tomar esas propiedades, construir algoritmos que sean cada vez más eficientes o menos ineficientes, dependiendo de la esfera en la que nos encontremos. Y un buen ejemplo de ese tipo de problemas es la familia que se ha desarrollado para resolver el problema del agente viajero, el TCP. Si yo intento resolver el TCP, que como ustedes saben, pues es básicamente un grafo conectado, y de ese grafo quiero partir de un nodo, visitar todos los nodos de ese grafo y regresar al nodo original. Hacer un algoritmo de fuerza bruta que resuelve ese problema siempre se puede hacer, asumiendo que el grafo está conectado, pero la cantidad, y bueno, perdón, una característica más que debía de mencionar aquí es que además de recorrer todo el grafo, quiero hacerlo en el menor tiempo posible, ¿ok? O en la menor distancia posible. Si pongo esa restricción, entonces el problema del TCP básicamente se convierte en un problema de optimización que con un algoritmo de fuerza bruta requiere el consumo de una cantidad factorial de pasos elementales, donde el argumento pues, es el número de ciudades o el número de nodos. Ahora, si utilizo un algoritmo muy sofisticado como el de Bellman-Held-Karp, entonces la complejidad de ese algoritmo, el de estos tres científicos, será del orden de n al cuadrado por 2 a la n, que si bien es cierto es todavía ineficiente, también es cierto que la distancia que hay entre este y un algoritmo de fuerza bruta es de hecho factorial, ¿no? Porque el gap que se construye entre ellos es de carácter factorial. ¿Okay? Entonces, en el área de cómputo cuántico, los algoritmos desarrollados a la fecha prácticamente todos caen en la primera esfera, en la esfera de los algoritmos que utilizan las propiedades que nos han sido dadas por la naturaleza de gratis. ¿Okay? Y el paso siguiente, o uno de los pasos siguientes, uno de los pasos más importantes en el futuro del cómputo cuántico, consiste en caracterizar matemáticamente de forma, asequible por computólogos, las propiedades cuánticas de la materia y construir algoritmos cuánticos o construir al menos una noción de pseudocódigo cuántico a efecto de poder construir algoritmos pues, que sigan el segundo paradigma. ¿Okay? Pues si les gusta la idea de hacer doctorados en esta línea, pues ya saben, este es uno de los temas más calientes y va a serlo por mucho, mucho tiempo, porque los problemas que intenta resolver el cómputo cuántico, pues ya se pueden imaginar, ¿no? Que están en la esfera de los problemas NPs, sobre todo los problemas NP completos y NP duros. Vayan ustedes a saber qué nos vamos a encontrar, pero de entrada de que hay mucho que investigar y mucho que divertirse, pues eso sí es innegable, ¿no? Bien, miren, voy a hablar rápidamente de las matemáticas del cómputo cuántico. Nomás vienen como 200 slides. Es cierto. Oigan, por cierto, que no se me vaya a pasar el tiempo. Tengo todavía 45 minutos, ¿verdad? Ok.
Bueno, miren, la primera diferencia que quiero marcar entre el cómputo convencional o el cómputo clásico, ¿no?, como lo llamamos en computación cuántica, y el cómputo cuántico es la naturaleza matemática de la unidad básica de procesamiento de datos en ambas disciplinas. ¿Okay? En el caso de lo que conocemos en inglés como Theoretical Computer Science, o la teoría de la computación en español, como ustedes saben, las máquinas de Turing, que son los sistemas, pues, de procesamiento de datos por excelencia, la restricción que tienen, o sea, hablando así rigurosamente, la única restricción o característica que debe seguir un alfabeto, esto es el conjunto de símbolos con los cuales hacemos procesamiento de datos, es que sea un conjunto finito. ¿Okay? Pero también hay un teorema que establece que una máquina de Turing que corre sobre el alfabeto 0,1, a lo más tendrá, o sea, va a ser, y una máquina de Turing o una máquina universal de Turing que utiliza un alfabeto, pues, que solamente es finito, tenga, sin importar el número de símbolos que tenga, ambos modelos de máquinas de Turing van a tener el mismo conjunto de problemas computables. La única diferencia va a ser la cantidad de tiempo que se va a tardar uno u otro. ¿Okay? Pero como aquí en lo que estamos enfocados es en la naturaleza, pues en la capacidad en términos de computabilidad de cada máquina, pues basta para efectos prácticos que nos focalicemos en el 0 y 1. Esto es, el 0 y 1 no es únicamente, digamos, una forma de procesar datos derivado de la naturaleza tecnológica de los sistemas con los que hacemos cómputo, sino hay una base teórica formal que da pie a que podamos utilizar relays, semiconductores, switches de prendido y apagado, ¿no?, con la mano. Cualquier tipo cualquier sistema de ese estilo puede ser empleado para resolver el mismo conjunto de problemas computables. Ahora, matemáticamente, pues los bits son cosa muy sencilla, ¿no? Son elementos de un espacio escalar. En tanto que un qubit, no sé si alcanzan a verlo hasta allá atrás, pero ven aquí un palito, un vertical, la letra sí y después uno como que mayor que. Esa es la forma de escribir en mecánica cuántica vector. ¿Okay? Los físicos que hayan aquí no me vayan a apedrear por lo que acabo de decir, porque generalmente cuando uno dice eso con físicos, o al menos así me pasaba en Oxford, me voltean a ver con cara de ¿qué dijiste? Porque es cierto que no son únicamente vectores, pero sí son vectores, ¿okay? Solo que no son solo vectores. Pero el punto es que los qubits son objetos matemáticos de naturaleza vectorial que viven, de hecho, en un espacio de Hilbert, ¿okay? Que para efectos de los primeros algoritmos y para efectos de esta plática, un espacio de Hilbert será básicamente Cn, ¿okay? Tiene otras características asociadas, ¿no?, como el hecho de que el espacio tenga que ser completo, pero esa característica en particular no es necesaria para comprender cómo se construyen los primeros algoritmos cuánticos. Esto es el de Grover, el de Shor y muchos otros, ¿ok? O el de Doi-Joseph. Bien, entonces acuérdense, esa es la primera cosa que hay que recordar, porque de la naturaleza vectorial de los qubits, esto es de los quantum bits, de las unidades básicas de procesamiento en computación cuántica, se derivan todas las otras propiedades que se emplean para desarrollar algoritmos cuánticos, sobre todo aquellos que son así muy, o algoritmos y protocolos que llaman mucho la atención, ¿no?, como el caso del protocolo de teletransportación cuántica. De ese les hablo en un momentito. Pero por lo pronto, hasta aquí, espero que recuerden eso, la diferencia entre estos dos: los qubits son vectores, y son vectores definidos en un espacio complejo. Entonces, los animalitos que van a acompañar a los vectores, sus coeficientes van a ser números complejos. Aquí pueden ver un real y pueden ver un complejo. La razón es básicamente una factorización que se aplica en física y se quita una fase global porque se considera irrelevante por no ser medible experimentalmente, pero de entrada estos dos números son complejos. Bien, ahora, la notación a la que acabo de hacer referencia es la del palito mayor que, se conoce, y a otra que vamos a ver que es como la de un espejo, se conoce como la notación bracket, mejor conocida como la notación de Dirac, y es una forma estándar de representación de estados cuánticos. ¿Okay? Miren, los qubits se definen formalmente de esta manera: CH, un espacio de Hilbert, un vector H que esté en este conjunto, se denota, se escribe de esta manera, y siempre se habla de él como un qubit. Típicamente, o sea, la convención, tanto en mecánica cuántica como en cómputo cuántico, y particularmente en cómputo cuántico, acuérdense de eso, es que los qubits siempre se escriben cuando queremos escribirlos como matrices, o cuando queremos escribir, pues, el vector en términos de una base, entonces utilizamos vectores columna. ¿Okay? En consecuencia, los qubits se pueden escribir así, ¿no?, como alfa 0 más beta 1, donde 0 y 1 constituyen una base del espacio de Hilbert. Si los quiero escribir como notación matricial, también puedo hacer esto. ¿Okay? Entonces vean, aquí es un ejemplo de cómo se pueden escribir las cosas.
Si ustedes revisan papers, sobre todo desde los primeros hasta la fecha, los artículos en computación cuántica casi nunca utilizan notación matricial. Y la razón por la que no utilizan notación matricial es porque la forma en la que se combinan los espacios vectoriales para hacer registros de qubits es a través de una operación matemática conocida con el nombre de producto tensorial. Y el producto tensorial tiene la característica de que el espacio generado crece de forma exponencial, su dimensión crece de forma exponencial respecto de los elementos de los espacios constituyentes. Esto es, si yo tengo un qubit es un vector en 2 dimensiones, ¿ok? Pero bueno, procesar datos con un qubit pues es más o menos equivalente a procesar datos con un bit, que pues sí puede estar padre hacer algoritmos con un bit, pero no vamos a llegar muy lejos con eso, ¿no? Requerimos más bits. Lo que hacemos en computación convencional es la operación de yuxtaposición, ¿estamos de acuerdo? Y de hecho lo que hacemos matemáticamente es utilizar el producto cartesiano, ¿ok? Pero en el caso del cómputo cuántico, el operador que se emplea para hacer registros de qubits es el producto tensorial. Y lo que va a suceder es que si yo tengo n qubits en un registro, estos n sistemas bidimensionales, el espacio en el que va a vivir el registro de qubits, que a veces se le llama qubit con D, va a ser 2 a la n, donde n es el número, les decía yo, de qubits que tengo al principio. Entonces es un espacio gigantesco, y gracias a que existe ese espacio gigantesco se pueden dar digamos, representaciones matemáticas de fenómenos físicos como el del entrelazamiento cuántico, que es un componente fundamental para, pues miren que no tanto para algoritmos cuánticos hasta el momento, ese es un área pendiente en la disciplina, pero sí es un componente fundamental en el protocolo de teletransportación cuántica. El protocolo de teletransportación cuántica lo que hace en esencia es que tengo una caja negra, que es un sistema definido con operadores cuánticos, tengo del lado izquierdo 2 qubits y del lado derecho un qubit, ¿okay? Están separados físicamente. Lo que va a hacer el protocolo de teletransportación cuántica es que la información, subrayo, la información, no la masa, por el amor de Dios, porque no hay teletransportación de masa que sepamos, ¿okay? Pero la información contenida en un qubit va a ser transferida al qubit que se encuentra a la derecha. Eso va a tener un impacto, va a tener un costo en los 2 qubits que se encuentran en el lado izquierdo, ¿okay? Pero el punto es que después de ejecutar ciertas operaciones, que si les interesa el tema, no lo trato aquí porque esa clase sí me toma pues como 1 hora y media explicarla a detalle, pero si les interesa ver a detalle cómo se hace el protocolo de teletransportación cuántica, al final vean mi correo, envíenme un mensaje y les envío un PDF así con desmenuzadito cómo funciona el protocolo paso a paso, ¿ok? Pero en esencia lo que sucede es que esta capacidad de transferir esta información cuántica, la información contenida en un qubit, aquí, a un qubit que se encuentra a la derecha, se da gracias a que en el canal de teletransportación hay un par de qubits en entrelazamiento cuántico con grado máximo. ¿Ven? Entonces, esa propiedad que hasta donde sabemos, esto es la existencia del entrelazamiento cuántico, que hasta donde se sabe no existe un equivalente en el mundo de la física clásica, o sea, todo aquello que no es cuántico, es una propiedad que se conoce desde principios del siglo XX, ¿no? Fue Einstein, Podolsky y Rosen los primeros en señalar explícitamente la existencia de este fenómeno. En el caso de estos 3 autores, para que más bien era una representación matemática de lo que ellos creían que era una inconsistencia de la mecánica cuántica, pero después resultó que pues sí existía, ¿no? Se comprobó en el laboratorio que sí existía. El punto es que desde la época en la que Feynman comenzó a hablar de computación cuántica y los primeros investigadores en Estados Unidos y en Europa trabajaron en el tema, se pensó en utilizar el entrelazamiento cuántico como un recurso computacional. ¿Ven? Esto es como una propiedad física que la podríamos emplear para desarrollar algoritmos. Muy en el sentido, así de la forma explícita en la que se utiliza en el protocolo de teletransportación cuántica. Esa es otra área pendiente en el mundo de algoritmos cuánticos, que si les gusta la idea de hacer doctorados, utilizar entanglement para aceleramiento computacional es un tema de frontera, que nadie entiende bien a bien cómo hacerlo, así es que bueno, pues ahí está la oportunidad para hacer papers y tesis. Bueno, los BRAS, fíjense, la definición hay una definición formal, que básicamente un BRA es un funcional, si recuerdan sus clases de álgebra lineal, pues recuerdan bien esta definición, pero si uno no recuerda muy bien eso, o bien si tiene uno que aprenderlo rápido, para construir un BRA basta con tener un ket, ¿ok? Hacer a los números complejos que fungen como coeficiente del ket los conjugados y
si tengo las representaciones matriciales de 0 y 1, que son vectores columna, esos van a ser vectores renglón. Y así es como construyo los brazos. ¿Ok? Entonces, si este es mi ket, por ejemplo, el cat correspondiente, el bra correspondiente va a ser este de aquí. ¿Ok? Es muy fácil de construir. ¿Para qué creen que quiero definir un bra? Para hacer producto interno. Eso es para hacer el producto, una versión particular del producto interno es el producto punto en R3 o en Rn. ¿Okay? Quiero definir producto interno en un espacio de Hilbert, en un espacio complejo, porque sucede que, les voy a mostrar una cosa. Si yo defino la noción de producto interno en cómputo cuántico, a través de este puedo definir la interacción de un operador con un ket, que en términos computacionales eso es equivalente a decir la definición de ket, de bra y de producto interno me permite definir una operación más que se llama producto externo. Ya ven que en ciencia como que no hay mucha imaginación para las definiciones, ¿no? Se llama producto externo. Pero el producto externo me permite definir en términos computacionales cómo construir algoritmos cuánticos. Porque en esencia, un algoritmo cuántico, desde la perspectiva de los primeros desarrollos del área, que es desde el modelo de circuito, construir un algoritmo cuántico, la noción es exactamente la misma que en sus clases, no sé cómo se llaman aquí en la Facultad de Ciencias, pero en el TEC se llama arquitectura computacional la materia, que es pues básicamente aprender a hacer circuitos con ANDs, o funciones pues, con ANDs, ORs y NOTs. Que claro, pues es no, pues hay que ser muy bravo, ¿no? Para hacer algo así, porque es como escribir un compilador en ensamblador, ¿no? Pero de que se puede, ese es el punto, ¿ven? Toda función computable se puede construir a través de compuertas ANDs, ORs y NOTs. Si yo utilizo compuertas cuánticas, esto es compuertas que siguen las propiedades matemáticas definidas por la mecánica cuántica, lo que tengo en el laboratorio es un experimento, pero lo que tengo computacionalmente es un algoritmo corriendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ahora, ese algoritmo pues tiene ciertas reglas muy claras, ¿no? Precisas, que son las que impone la mecánica cuántica en la forma en la que se procesa información, en la que se llevan a cabo experimentos. Entonces, para un computólogo, uno de los primeros retos en el área es aprender cuáles son las bases matemáticas y físicas. No hay que aprenderse hasta la implantación, ¿no? Realmente no es necesario eso, pero sí hay que aventarse un clavado, ¿no? Bastante profundo, sobre todo a comprender las matemáticas y las restricciones matemáticas que tienen los operadores cuánticos, a efecto de entonces poder construir algoritmos y que estos, en principio, se puedan llevar a cabo experimentalmente en un laboratorio. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Eso supongo que lo van a poner en alguna página, lo van a rolar, ¿no? Entonces aquí van a ver un ejemplo de cómo interactúa una compuerta cuántica, que es una compuerta conocidísima en el área, se llama el operador Hadamard, sobre un ket, ¿ok? Entonces fíjense lo que hace, vamos a ver conceptualmente qué hace esta compuerta. Aquí tengo un ket 0, ¿ok? El ket 0 es equivalente, ¿no? Es el hermanito cuántico del bit 0, ¿ok? Y el ket 1 es el hermanito cuántico del bit 1, ¿ok? Fíjense, ¿cuántas compuertas conocen de un bit? Solamente dos, ¿no? Los buffers y los nots. ¿Conocen alguna compuerta que les deje a un bit como a que la mitad del camino entre 0 y 1? No. Les presento al primo cuántico que sí hace eso. La compuerta de Hadamard aplicada al ket 0, si ustedes siguen las operaciones que están aquí a detalle, van a ver que el resultado es este ket, que por las propiedades matemáticas que tiene la compuerta Hadamard y el ket correspondiente, inicializado en 0, este es un estado cuántico legítimo, ¿ok? Ahora miren, aquí hay una cosa que quiero subrayar. Uno de los primeros temas que brincan cuando uno comienza a estudiar mecánica cuántica son las interpretaciones de la disciplina, ¿no? las interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Y es cuando uno comienza a escuchar términos como la interpretación de Copenhague y la idea de que hay sistemas cuánticos que están en 0 y 1 al mismo tiempo, que están en todos los estados posibles, y después viene la interpretación del multiverso, que lo que dice básicamente es que hay tantos universos como resultados puede tener un experimento cuántico. Pero al final, miren, les voy a dar una muy buena recomendación, que yo sé que es dura, pero créanme que vale la pena seguirla. Si ustedes quieren hacer cómputo cuántico y no son físicos, evítense el tema de las interpretaciones de la mecánica cuántica, al menos durante el primer año y medio de estudios. Ya cuando tengan la suficiente madurez en el área, entonces sí éntrenle, ¿ok? Pero si no, no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que son interpretaciones de alto nivel,
para los cuales hay una base matemática pues, de altos vuelos también, que tiene vinculado además la experiencia y el conocimiento de años de hacer física, y que uno realmente está en desventaja en esa área, ¿no? Yo cuando comencé a hacer cómputo cuántico en Oxford, me dio ese buen consejo un amigo físico, lo seguí, y ya después de 1 año y medio dije, bueno, ya entiendo más o menos lo que dicen, ya entiendo bien las bases de la disciplina en la que me quiero doctorar, ya puedo hacer algoritmos cuánticos, y ahora sí ya me siento enganchado, ¿no? Para entrarle a las pláticas sobre interpretaciones. Pero mientras no sea así, de verdad es una buena recomendación de todo corazón, focalícense en la parte conceptual y operacional de cómo construir algoritmos. Aquí lo que importa de esta compuerta Hadamard básicamente es que si yo tengo un ket inicializado en 0, este ket se va a convertir en un nuevo ket que es básicamente una combinación lineal de los estados de la base de la que emana este ket. Ahora piénselo, si yo tengo n qubits y el espacio donde vive ese estado cuántico total, ese registro de qubits, vive en un espacio vectorial con dimensión 2 a la n, ¿cuántos elementos forzosamente tiene cualquier base de ese espacio? Pues 2 a la n, ¿estamos de acuerdo? Y si yo utilizo compuertas Hadamard para hacer que interactúen, digamos una generalización de compuertas Hadamard, para que interactúen los distintos elementos de la base computacional de ese espacio de 2 a la n, y los pongo en una sumatoria de este estilo, básicamente lo que voy a hacer es una transformación que toma n qubits que se inicialicen en 0, y después de aplicarles n compuertas Hadamard voy a tener un sistema en paralelo, lo van a ver, donde cada término de la sumatoria va a ser un coeficiente complejo acompañado de, bueno, que va acompañando, perdón, a un vector que equivale a uno de los términos de la base computacional que va desde n ceros hasta n unos. Esa es la base de un fenómeno que se conoce con el nombre de paralelismo cuántico, que de hecho es el fundamento, es el primer paso de prácticamente todos los algoritmos cuánticos desarrollados hasta principios del siglo XXI. El algoritmo de Shor, el algoritmo de Grover, el algoritmo de Deutsch y de Deutsch-Jozsa hacen ese primer paso. Estos toman n qubits, los ponen a todos en paralelo y después hacen operaciones sobre esos términos que están en paralelo. ¿Okay? Eso es, digamos, parte del secreto de construir algoritmos cuánticos. Bueno, una revisión histórica del área. Eso, hasta aquí la parte de matemáticas introductoria. No les doy más, si quieren más, hay por supuesto más, ¿no? Porque hay una segunda presentación que traigo de caminatas cuánticas, pero lo que quería con estos primeros slides era darles una idea más o menos de cuáles son las bases las bases técnicas o científicas, ¿no? De cómo construir un algoritmo cuántico. Pero ahora quisiera pasar a otro tema que es también muy de mi interés y que espero que lo sea de ustedes, es una revisión histórica, concisa, precisa y maciza del cómputo cuántico, así como el estatus actual de la disciplina, tanto en términos científicos como en términos empresariales. Miren, esta línea de tiempo, pues miren, nunca hay forma de ser justo en este tipo de cosas, ¿no? Es como cuando uno escribe los agradecimientos en un libro, que siempre le falta a alguien importantísimo y que alguien se va a ofender. Such is life. En el caso de la línea de tiempo que hice aquí, pues sí me falta un montón de personas, pero creo yo que estos 8 personajes son muy representativos de los pasos más importantes que ha dado el cómputo cuántico, al menos hasta hace 5 o 6 años. ¿Okay? Feynman, con él comienza la idea de hacer computadoras cuánticas. El paper que les recomendaré que leyeran se llama Quantum Mechanical Computers, y también hay otro que se llama The Physics of Computation, que es el paper original, de hecho, que escribe Feynman en el famoso seminario en el MIT, donde comienza a hablar del tema. Después refina los argumentos de ese paper, de Physics of Computation, y escribe otro que se publica en el Optics Express, si mal no me acuerdo, y también en el International Journal of Theoretical Physics, que se llama ya Quantum Mechanical Computers. Y básicamente lo que hace Feynman es plantear una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si yo intento, o cualquier persona, cualquier científico, intenta hacer una simulación exacta, subrayo, no aproximada, sino una simulación exacta de un fenómeno cuántico, utilizando una computadora convencional, no importa si la computadora está hecha de silicio, de relays, de palitos y bolitas, lo que importa es que el modelo matemático detrás de sea, en este caso, la máquina de von Neumann o bien la máquina universal de Turing. ¿Okay? Si la máquina con la que intento hacer una simulación exacta de un sistema físico tiene las propiedades físico-cuántico, tiene las propiedades matemáticas de la máquina universal de Turing, en general
el problema que voy a tener computacionalmente. Una, es muy probable que sea decidible, aunque existen fenómenos físicos que parecen que no lo son, ¿no? Pero en principio puedo asumir que, razonablemente, que el problema es decidible. El problema va a ser la complejidad, porque me voy a enfrentar a un consumo al menos exponencial de recursos o de tiempo por querer hacer exacta la simulación. Claro, pues si le suavizo, pues ya todas las cosas funcionan, ¿no? Pues igual en la industria, uno puede tener un problema de horror de operaciones, por ejemplo, que puede ser un problema NP duro, pero si uno le pone restricciones, pues ya el problema se pone suavecito, ¿no? Como función trigonométrica, bueno, con seno, coseno, derivándolo, ¿no? Pues son muy bonitos. Pero el problema que planteaba Feynman no era ese, ¿no? Era un problema mucho más ríspido, que era qué hacer ante la imposibilidad práctica de tener simulaciones exactas de fenómenos cuánticos utilizando computadoras convencionales. Entonces, Feynman lo que propone es utilizar sistemas cuánticos para simular otros sistemas cuánticos. Porque al final, la forma en la que razona Feynman, y lo pueden ver en estos papers que les recomendé, y hay un libro fantástico de él también, seguramente conocen el Lectures on Physics, ¿no? También escribió otro que se llama Lectures on Computation, donde vienen bastante bien desmenuzadas las ideas básicas que él tenía sobre, o sea, las ideas fundacionales, quiero decir, sobre ciencia computacional, y en los últimos 3 capítulos habla sobre computadoras cuánticas, que es básicamente el contenido de los papers, pero ya en términos de un libro de texto. Feynman lo que dice es, bueno, al final, pues yo puedo tener fotones o puedo tener electrones. Al final, la descripción matemática de la evolución de estos sistemas en el tiempo va a ser un hamiltoniano, ¿no? Y en principio el comportamiento de esos sistemas va a ser regido por la ecuación de Schrödinger. Entonces, si eso es así, ¿por qué no pensar en hamiltonianos de electrones que simulen hamiltonianos de fotones, por ejemplo? Pensaba Feynman, posiblemente de esa manera podamos hacer simulaciones que cumplan con ser exactas y eficientes. Y bueno, pues esa fue la contribución, no, nada más, ¿no? Esa fue la gran contribución de Feynman. Este hombre era como Einstein, ¿no? Que cada vez que se le ocurría algo, se le ocurría mientras estaba bañando y creaba nuevas ramas de la física. Así era Feynman. Pues bueno, esa fue la contribución de Feynman al área, fundarla, y el siguiente gran paso lo dio David Deutsch. Deutsch definió formalmente la noción de computadora, de máquina universal cuántica de Turing, en un paper publicado en 1985. Y en ese mismo paper y en otros 2 más define las nociones, digamos, los bloques fundamentales sobre los cuales se construyen algoritmos cuánticos, que es paralelismo cuántico, lo que mencioné hace un momento, y 2 o 3 ideas más. Pero básicamente la gran contribución de Deutsch al área es reformular la estructura de la máquina universal de Turing en términos cuánticos. Esto muestra cómo se pueden utilizar operadores cuánticos para emular el comportamiento, o sea, para tener cómputo universal, y además antes de eso, hace una redefinición del concepto de universalidad en computación. Porque como ustedes saben, la base de la ciencia computacional es la tesis de Church-Turing. Básicamente lo que dice es que, bueno, en inglés, literalmente dice, every function that could be naturally regarded as computable can also be computed by a Turing machine. Esto es, toda función que pueda ser vista naturalmente como computable, también es computable por una máquina de Turing. El problema de esa definición es el adverbio, ¿no? Contra eso luchó pues, Turing mucho tiempo, ¿no? La fortaleza de la tesis de Church-Turing está en el hecho de que nadie ha podido mostrar un contraejemplo, ¿eh? Pero no por eso dejaba de ser, digamos, un problema la utilización de ese adverbio, ¿no? Naturalmente. Lo que hace Deutsch es poner en términos físicos, ¿no? La noción de posibilidad de computar algo. Entonces crea una versión física de la tesis de Church-Turing, que en el caso del paper publicado en el 85 por Deutsch se llama el principio de Church-Turing, y después de la definición de ese principio, o de la versión, digamos, natural de la tesis de Church-Turing, define la noción de máquina universal cuántica de Turing, y pues esa es la contribución. Después de eso, y bueno, y aquí en medio, pues sí les digo que hay mucha gente que no ocupo, pero están Charles Bennett, por ejemplo, Wolfram Doer, 2 grandes científicos del área, el primero todavía vivo, ambos trabajaron para IBM, que como un dato curioso es que el primer grupo de computación cuántica en la historia del mundo no se fundó en una universidad, lo fundó IBM. Entonces eso llama mucho la atención, una por la empresa, ¿no? Porque IBM es así, y 2 porque es una de las muy pocas áreas en el mundo de la ciencia, ¿no? Que fueron creadas al principio, o no creadas, ¿no? Sino que se cultivaron pues, de manera inicial en organizaciones empresariales. Después de Deutsch vienen 2 pues, personajes fundamentales del área, Pierre Shore y Love Grover.
Pierre Shor fue el hombre que construyó este algoritmo cuántico que permite factorizar en tiempo polinomial un entero arbitrario. Y Love Grover lo que hizo fue definir, bueno, más bien fue construir un algoritmo cuántico que permite resolver el problema de buscar datos en un conjunto desordenado de forma cuadráticamente más rápida que con cualquier algoritmo convencional. Porque como ustedes saben, pues el único algoritmo convencional que existe para resolver el problema de buscar un dato en un conjunto desordenado es un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Si yo quiero ser eficiente en la búsqueda de datos en un conjunto desordenado, pues una de dos. O lo ordeno primero o me pongo a sacar datos como loco hasta encontrar el que ando buscando, ¿okay? Pero el hecho de ordenarlo tiene un costo computacional que pues ya hace que después pues, se pierda. Si lo ordeno de menor a mayor, por ejemplo, pues claro que puedo utilizar binary search, pero pues ya para qué, ¿no? Pues ya los ordené, o sea, ya encontré el dato que andaba buscando, ¿okay? Grover lo que hizo fue mostrar que utilizando compuertas cuánticas se puede construir un algoritmo que lleva su nombre, el algoritmo de Grover, que la complejidad del algoritmo de fuerza bruta que mencioné hace un momento es O de n, donde n es el número de datos. La complejidad del algoritmo de Grover es la raíz cuadrada de n, ¿okay? Entonces es cuadráticamente más rápido el algoritmo de Grover, ¿okay? Y cuando uno estudia estos dos algoritmos, particularmente el de Grover, porque es mucho más sencillo que el de Shor, uno ve ciertas características pero muy interesantes de los algoritmos cuánticos. Por ejemplo, una característica deseable en todo algoritmo estocástico es que éste converja. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no pasa con los algoritmos cuánticos. Siento decírselos. Los algoritmos cuánticos no convergen. Y no convergen por la naturaleza unitaria de las compuertas que se utilizan para hacer algoritmos cuánticos. Entonces, en cómputo cuántico lo que hay que hacer es calcular, estimar el número de pasos que hay que dar para maximizar la probabilidad de encontrar cierto resultado y después definir nuevas nociones de convergencia que pues no son las que típicamente encuentra uno en computación convencional, pero que en cómputo cuántico son indispensables. Bueno, después de ellos cuatro viene Nishimori, que es el hombre que con sus colegas construye la noción de quantum annealing. Quantum annealing es la plataforma teórica sobre la que se construyeron las computadoras cuánticas de D-Wave, la computadora cuántica que está construyendo Google, etcétera, etcétera. David DiVincenzo, en ese entonces trabajando para IBM, construyó un criterio que se conoce como el criterio de DiVincenzo, que es básicamente un conjunto de pruebas que habría que pasar todo hardware cuántico para calificar como computadora cuántica universal. Aharonov y Farhi construyeron cada uno de ellos modelos de procesamiento de datos en el mundo cuántico. El primero, las caminatas cuánticas, que es una en la que he trabajado ya casi 15 años, y Farhi construyó el modelo cuántico adiabático, ambos modelos universales de computación cuántica. Bien, ahora les voy a hablar de compañías. Hay varias compañías ya en el mercado. Bien, la primera empresa que hubo, digamos, de tecnología cuántica en el mercado se llamó MagicQ. Es una empresa que ya no existe, muy desafortunadamente, ¿no? Porque eso es una cosa. En el mundo del emprendedurismo tecnológico hay muchos temas que son poco intuitivos y de los que les hay que aprender mucho para no terminar perdiendo pues, hasta el departamento, ¿no? Por poner nuestro dinero ahí. Lo primero es que no es cierto que el que pega primero pega dos veces. Y eso es una historia que se repite constantemente en el mundo del emprendedurismo tecnológico. Las primeras empresas que desarrollaron tecnología cuántica, MagicQ es una de ellas, ya no hace tecnología cuántica. Otra que se llamó, se me olvidó el nombre, Smart Quantum. Smart Quantum era una compañía francesa de telecomunicaciones cuánticas, construyeron un protocolo de comunicación a través de redes cuánticas. Pues fue una compañía que su tecnología la verdad era padrísima. Yo los invité a venir a México en el 2009, hicieron una demostración de los equipos en el TEC, los llevamos a otras instituciones, pero el problema que tenía esta compañía es que su modelo de negocio no le era muy favorable y terminó pues, la empresa por morir, ¿no? Por quebrar. Resultado de otras organizaciones que sobre la base pues, de estos modelos de negocio fallidos, sobre su propio conocimiento y una tecnología robusta, han logrado sobrevivir y crecer, son las que están aquí. D-Wave, que es la compañía más famosa del área. D-Wave básicamente ellos construyen lo que técnicamente se conoce con el nombre de Quantum Annealers, que son sistemas semiconductores que trabajan alrededor de 20 milikelvin, o sea, mucho más fríos que el promedio del espacio exterior, y son máquinas que resuelven un problema, el de los espines de Ising. Es un problema NP duro, es un problema de optimización. Entonces, para programar estas computadoras, de ellas conozco mucho porque les decía yo que en el 2014 la NASA, principios de 2014, la NASA y Google compraron una máquina de estas, la instalaron en el centro Ames de la NASA, ahí en California,
Y en agosto de ese año abrieron una convocatoria por todo el mundo para presentar proyectos de investigación. De ahí escogieron a 8 grupos de algunos académicos, otros empresariales, como no está aquí, les estoy un poco más adelante, pero hay una compañía que se llama OneQubit, que con mi grupo y otros 6 grupos más nos dieron acceso a la computadora. Entonces, básicamente, programar esta máquina consiste en tener la formulación matemática de un problema de optimización, convertirla a un lenguaje intermedio que se llama QUBO, Quantum Binary Optimization, y de ahí hay que transformar cada instancia de los problemas que se desea resolver, primero a QUBO y después al lenguaje específico del modelo de Ising, que es el que resuelve la computadora de D-Wave. Esta máquina tiene una interfaz bastante agradable de decir. Piensen ustedes que están programando en la nube, porque es eso esencialmente. Esto es, entran a claro, después de pasar como 10 filtros de seguridad, entran a un portal en el que van a tener acceso a un intérprete o compilador en línea, depende de lo que quieran. Pueden programar en C++, pueden programar en Python, inclusive en MATLAB. Y hay unas APIs que son las que uno manda a llamar para poder enviar pues tareas, ¿no? El concepto así el mismo que el de job en modelo cliente-servidor es para enviar tareas a la computadora cuántica y ya esta pues hace algo y nos regresa los datos, ¿ok? Pero lo que regresa no son datos exactamente, lo que regresa son niveles de energía. Entonces hay que interpretar esos niveles de energía en términos del problema que uno quiere resolver para poder entonces ver si la respuesta dada por la máquina es la que andábamos buscando o no. ¿Y por qué les digo eso? Eso último de ver si es la respuesta que andábamos buscando o no, porque el modelo de computación cuántica en todas sus versiones, básicamente lo que produce como resultado es un algoritmo estocástico. Esto es, tenemos un algoritmo al cual le damos datos de entrada, hace ciertas cosas la computadora, la dinámica interna es la que sí es muy distinta, en principio, ¿no? De una computadora cuántica, de una máquina corriendo algoritmos estocásticos. Pero el punto es que al final de la ejecución del algoritmo, la lectura de datos, que en el mundo de la computación convencional es un paso trivial, ¿no? Porque simplemente leemos el espacio de memoria y se acabó. En el caso del cómputo cuántico, hacer ese ejercicio de leer datos es equivalente a medir un sistema cuántico. Proceso que hasta donde sabemos, al menos operacionalmente, es un proceso probabilístico. Nadie sabe cómo hacerlo determinístico en lo general y hay muchas razones para suponer que no es determinístico, ¿eh? Entonces, el resultado es que de los 2 a la n posibles resultados que podríamos tener, solo vamos a poder tener acceso a uno a la vez y a través de una distribución de probabilidad. Ahora, punto importante, esa distribución de probabilidad va a ser distinta en principio de las que tendríamos en el estudio de algoritmos estocásticos, de otro estilo, ¿ok? Pero el punto es que con esta máquina de D-Wave pasa lo mismo, ¿ven? Le enviamos una tarea, nos genera niveles de energía, los leemos y vemos si esos niveles de energía corresponden a la respuesta a la pregunta o una respuesta de la pregunta que le hicimos a la máquina. Y si es, pues fantástico, ¿no? Y si no es, pues tiene que correrlo otra vez, igual que con un algoritmo estocástico, ¿ok? StationQ es la plataforma de computación cuántica de Microsoft. Ellos están trabajando en una cosa que se conoce con el nombre de Topological Quantum Computation y tienen, digamos ya, yo sé que suena muy feo, pues, pero hay que decirlo así, en el mercado tienen ya un simulador de algoritmos cuánticos, tienen 2, bastante poderosos. El primero de ellos se llama Liquid, lo pueden bajar, es contrario a la filosofía de Microsoft, bueno, la filosofía antigua de Microsoft, hay que decirlo, porque ahora es una compañía muy distinta. Pero cuando yo estaba estudiando la carrera, todo lo vendían a precio de oro y no había forma ni poder humano de convencerlos que dieran algo medio gratis, ¿no? O medio barato. Pero ahora no, la verdad es que el modelo de negocio de la compañía ha cambiado y este simulador al que hago referencia, el Liquid, es gratuito, uno lo puede bajar. No tiene una interfaz muy sofisticada, es una interfaz básicamente de terminal, pero pues un computólogo, eso es pues música para nuestros oídos, ¿no? O sea, ¿quién quiere andar programando en esas pantallitas, no? Lo que quiere es fierro y pantalla tipo DOS, ¿no? Entonces, bueno, entonces, anunció Microsoft hace como un mes y medio, que van a liberar ya un conjunto de APIs, ¿no? Integradas directamente a la plataforma de Visual Studio para hacer interfaces con la computadora cuántica que están construyendo. El modelo de negocios, volvió a decirles que en el caso de D-Wave es un modelo de software as a service, o deberíamos llamar de number crunching as a service, y también venta directa, aunque como se pueden imaginar, pues está medio complicado comprar una máquina de este estilo, ¿no? 20 millones de dólares, 30, pero además hay que refrigerarla, ¿no? No cabe en el cuarto de uno, ¿no? Pero sí se puede comprar tiempo, ¿no? Para correr. Y ellos también tienen un simulador de Quantum Annealers que trabaja sobre de hecho, la última vez que lo utilicé estaba trabajando sobre la nube de Amazon, ¿no? Y hay el poder de Amazon, ¿no? También que
Bueno, IBM tiene una plataforma de cómputo universal. Todo parece indicar que, como era de esperarse, sinceramente, en mi opinión, que IBM iba a tomar... IBM se tardó un poco en retomar la construcción de computadoras cuánticas. Les digo que fue la primera organización en tener un grupo de computación cuántica, pero hubo como un espacio de 15 años en los que no se escuchó mucho de ellos en el área, pero pues llegaron como acostumbra hacerlo, ¿no? Así como elefante, ¿no? Y entraron hasta la cocina. Y anunciaron hace espacio de 3 días la liberación de una plataforma de 50 qubits, que a diferencia, bueno, miren, hay una conjetura aquí que es si el modelo de quantum annealing es cómputo universal cuántico o no. La realidad es que nadie lo sabe, ¿ok? La conjetura es que no lo es. Hay mucha gente que tiende a creer que no lo es. Yo tengo mis dudas al respecto, yo prefiero decir que no sé, ¿ok? Pero lo que sí sabemos con seguridad es que la computadora cuántica que está construyendo IBM y sobre la cual liberaron ya 50 qubits, sí es una computadora cuántica universal, ¿ok? También trabaja bajo el modelo de Software as a Service y tiene una plataforma de simulación. Y por último, D-Wave, que pues es, Google, disculpen, que bueno, pues es Google, no hay que necesitar presentarlo, ¿no? Pues ellos están, pues nada más se les ocurrió comprar un equipo de investigación completito y lo integraron a la compañía, ¿no? El de Martínez. Y bueno, pues ahí van muy avanzados también en construir una computadora cuántica. Entiendo que ellos están trabajando con una tecnología similar a la que utiliza D-Wave, esto es sistemas de superconductores. Con mi grupo de investigación tenemos, bueno, les decía, trato con esta computadora y también con IBM. Con IBM estamos en proceso de incorporar varios estudiantes de maestría y doctorado para que trabajen en esta plataforma. Y ahora en diciembre vamos a tener una reunión con ellos. Bueno, hay un taller en Nueva York para hablar sobre la tecnología que tienen, cómo se puede emplear para resolver problemas hoy, ¿no? Con computadoras cuánticas. Es que si les interesa darle seguimiento al tema, pues envíenme un correo y les voy platicando lo que vamos averiguando y haciendo con ellos. Compañías emergentes. ID Quantique es la joya de la corona en términos comerciales. ID Quantique vende sistemas de criptografía cuántica, pero off the shelf. Si tiene uno $200,000, basta para eso, para comprar el sistemita. Funciona plug and play, no hay que hacerle nada más que ¡puc! Lo conecta y a transmitir se ha dicho. Pero además tienen varios productos que, digamos, resultado colateral de la investigación científica que han hecho, que han resultado ser también muy valiosos en el mercado. Por ejemplo, generadores de números aleatorios. ¿Okay? Que como ustedes bien saben, estas máquinas no producen números aleatorios, producen números pseudo-aleatorios. ¿Okay? Y si yo quiero números aleatorios realmente, porque para muchas aplicaciones los requiero, pues puedo hacer scrapping, por ejemplo, de la página del CENAM, para bajar los datos que tienen ahí, datos aleatorios, pero pues qué flojera, ¿no? Y además no los renuevan constantemente. O me puedo comprar, bueno, también puedo utilizar la página random.org, que prometen tener números generados a partir de ruido estático, pues de diferentes fuentes físicas de números aleatorios. O puedo comprar por unos cuantos cientos de dólares un USB, que lo conecto a mi máquina, se lo compro a ID Quantique, y adentro tiene un sistema miniaturizado de óptica cuántica que me permite generar números aleatorios. Hace 10 años, la primera vez que yo vi un generador de números aleatorios de ID Quantique, era una caja más o menos como este tamaño. La vi en Cambridge, y costaba varios miles de dólares. Hoy cuesta $450. Entonces, como se pueden dar cuenta, el avance del área es importante, y eso, bueno, ya para terminar, estas dos compañías, QBranch, que trabaja con algoritmos cuánticos en Machine Learning, y Rigetti, que también desarrolla algoritmos cuánticos, y entiendo también trabajan en hardware cuántico, son áreas, son organizaciones que en diferentes tamaños y medidas. Las primeras pues son super compañías gigantescas, ¿no? Las segundas son compañías, excepto ID Quantique más bien está en un tamaño medio grande de empresas. Estas son compañías emergentes, pero como se pueden dar cuenta, en el mundo de la tecnología cuántica como que ya está empezando a haber de todos colores y sabores. Hay organizaciones grandes, hay medianas, hay pequeñas, y eso, para alguien que le gusta hacer negocios como un servidor, significa una súper oportunidad. ¿Por qué? Porque si nada más hay compañías de este estilo, pues Dios nos guarde, ¿no? Porque hay que invertirle unos 20 milloncitos de dólares para comenzar a hacer negocio. Pero si hay compañías de este estilo, basta con invertir unos cientos de miles de dólares, que siempre habrá un fondo al que pueda acudir uno, siempre habrá forma de conseguir ese dinero para comenzar a hacer tecnología de alto nivel. Las áreas en las que el cómputo cuántico está enfocando, digamos, sus baterías para hacer desarrollos que tengan no nada más valor científico, sino también sentido en el mercado, son inteligencia artificial, una subrama de estas, aprendizaje maquinal, aprendizaje computacional, geometría computacional y procesamiento de imágenes.
algunos digamos, ¿cómo se dice? Jugadores, ¿no? Los interesados en este nuevo ecosistema de tecnología cuántica. Hay inversionistas, que yo todavía no puedo entender por qué la gente lo traduce como inversores, pues hoy espantoso, ¿no? Y además es otra cosa. Los inversionistas que hay un montón, les pongo aquí nada más dos: Quantum Valley Investments, que están en Canadá, y Break of Capital, que de hecho es un fondo creado en México, por gente de Nuevo León y de la Ciudad de México. Compañías globales, las que ya mencioné, emprendedores y gobierno, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, etc. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya las cosas como que están ya bastante bien puestas para hacer emprendedurismo tecnológico en esta disciplina, ¿ok? O bien, si uno no tiene ganas de andarle arriesgándonos, si uno es medio averso al riesgo, también puede pensar uno en una carrera en una organización grande como IBM o como Google para hacer cómputo cuántico. ¿Por qué subrayo esto? Porque, en mi opinión, un país como como el nuestro, que no es un país pobre, ¿no? Pobre es otro, ¿no? Este no es un país pobre, es un país rico donde hay una pésima distribución del ingreso, ¿ok? Por no decir donde se roban, pero hasta los calzones, ¿no? Porque es una realidad. Pero en un país como el nuestro, donde hay riqueza, pero hay una riqueza mal distribuida, una forma de intentar corregir las distorsiones del mercado es construir capacidades en capital humano, o sea, en todos y cada uno de nosotros, que nos permitan acceder a mercados de alto valor agregado y en consecuencia con ganancias pues, de buen nivel, ¿ok? Tanto en las diferentes modalidades de trabajo, ¿no? Como colaboradores, inversionistas, emprendedores, etc. ¿Okay? Por eso lo menciono, porque al final yo pienso que hacer cómputo cuántico en México pues tiene todo el sentido del mundo, porque es una disciplina científica que apasiona, que atrae, pero también porque los que estamos aquí sentados somos parte de la élite, de la muy pequeñita élite que tiene acceso a la educación superior. Y es nuestra responsabilidad utilizar lo que sabemos y lo que podemos a efecto de construir una sociedad donde quepamos más y quepamos todos, ¿ven? Y quepamos de mejor manera. Y una buena forma es esta, a través del emprendedurismo tecnológico y el desarrollo de altas capacidades. Bueno, ya para terminar, porque creo que ya se me acabó el tiempo, ¿eh? Ya casi. Bueno, esto ya se los dije, voy a pasar rápidamente a 4 aplicaciones del cómputo cuántico, o 4 áreas en las que se puede aplicar computación cuántica bioinformática. ¿Por qué? Porque el problema de plegamiento de proteínas, por ejemplo, es un problema de optimización. Si ustedes revisan la literatura correspondiente, van a ver que el plegado de proteínas se puede describir de manera matemática como un problema de optimización a través del teorema de Amundsen, y en consecuencia pues es un problema así que pide a gritos resolverse con una computadora cuántica, ¿ok? O al menos desarrollar estrategias para intentar resolverlo con computadoras cuánticas, como es el caso de este paper que cito aquí, creo que no se ve hacia ahí está, de Alejandro Perdomo y demás, Alejandro es colombiano, Alan estudió aquí en la Facultad de Química, que es el grupo de Harvard con el que hice el postdoctorado. Bueno, otra área en la que vale mucho la pena pensar en cómputo cuántico es energía renovable. ¿Por qué? Porque piensen en esto, bien, yo tengo una compañía de energía renovable, una compañía que hace instalaciones de sistemas fotovoltaicos. Yo sé por mi experiencia y también porque eso viene en los documentos técnicos de los sistemas fotovoltaicos, que estos paneles, cuando los prueban en un laboratorio, el desempeño de estos paneles es más o menos del 25-28%. Eso quiere decir que de cada 100 fotones que les llegan, en promedio, aprovechan 25. ¿Okay? Que de por sí uno dice, híjole, así como que uno diga, wow, espérate con el desempeño, pues no, ¿verdad? Pero ahora pónganlo en la azotea de su casa y se pone peor la cosa, porque tienen un desempeño del 12-13%. ¿Por qué? Porque el material con el que están construidos estos paneles, que ahora, en los últimos 5 o 6 años ha habido una emergencia de construcción de nuevos materiales. Hay algunos que pueden ser puestos como plásticos transparentes en ventanas, pero que siguen teniendo el problema de la eficiencia, en una captura muy baja de fotones. Pero en el caso particular de los sistemas fotovoltaicos de este estilo, la razón por la que son muy ineficientes es porque el material con el que se construyen son semiconductores. Es básicamente el mismo material con el que se hace un chip. ¿Y qué le pasa a un sistema superconductor cuando la temperatura crece? Que se vuelve malísimo, es súper ineficiente. Pero el problema es que, a diferencia de una máquina en la que aquí le podemos poner un ventilador o un sistema de nitrógeno para una supercomputadora, para una de estas, para un sistema fotovoltaico, pues está al aire libre, ¿no?
Si le llueve, pues qué padre, ¿no? Pero si no le llueve, ¿no? Y si estamos como en la Ciudad de México, que aquí casi no pega el sol, ¿no? O peor aún, ¿no? En Sonora, pues el sistema va a tener un desempeño deficiente. De hecho, los mejores lugares para poner sistemas fotovoltaicos de este estilo son los países nórdicos. ¿Ven? Donde pega el sol, pero hace mucho frío, porque ahí se sube la curva de desempeño. Bueno, ahora, una pregunta interesante es, ¿existe algún sistema en la naturaleza, que los humanos somos bien copiones, ¿no? ¿Existe algún sistema en la naturaleza a la que le podríamos copiar su buen desempeño en procesamiento de energía al aire libre? Pues sí, los árboles. Son buenísimos, solo que para entender a detalle los procesos químicos y físicos que suceden en la fotosíntesis se requiere mecánica cuántica. Entonces eso nos lleva a un tema interesantísimo, que es que podríamos pensar en desarrollar algoritmos cuánticos para comprender procesos naturales como este. ¿Lo ven? Esto es si se dan cuenta, es una forma más de darle la vuelta a la idea planteada por Feynman, pero ahora con una aplicación específica. Podemos pensar en algoritmos cuánticos que permitan resolver problemas computacionales y también podemos pensar en modelos físicos que se expresen como algoritmos y en consecuencia intentar reconstruir o intentar comprender las estructuras fundamentales de procesos o fenómenos físicos a partir de las herramientas desarrolladas en ciencia computacional. Comunicaciones cuánticas, que bueno, pues eso ya lo mencioné hace rato con la compañía con ID Quantic. Y por último, Quantum Machine Learning, aprendizaje computacional cuántico, que es el área más pues novedosa del área, ¿no? La más hot. De lo último que se ha publicado en esta línea está esta portada de Nature, de un buen amigo mío y algunos colegas suyos, de Jacob Bayamonti. Está muy bueno el review, si les gusta la idea de aprender un poco sobre aprendizaje computacional cuántico, es un buen review para comenzar. También les recomiendo el review de Petruccione, que se encuentra en el archive, ahí lo van a encontrar. Y si no, pues envíenme un correo, ya se los envío yo, los originales de Nature y el otro. Y estos dos papers, este ya está a punto. Es que ya llevo un año el paper, ¿no? Entonces ya quiero que salga a la luz. Ese que escribí con un colega mío y muy querido amigo de la Universidad Autónoma del Estado de México, con Catherine McGeoch, ella trabaja para D-Wave, y con Marco Lanzagorta, que es un colega y queridísimo amigo mío del Laboratorio de la Marina de los Estados Unidos de América. Los cuatro escribimos este paper, que es una introducción, digamos, concisa, precisa, ¿no? al desarrollo de algoritmos cuánticos para correr sobre la tecnología de D-Wave. Y por último, este otro paper que estamos escribiendo sobre el área, igual en aprendizaje computacional, pero básicamente para resolver problemas de grafos. Por cierto, les digo una cosa, del 27 al 30 de noviembre, esto es en semana y media, vamos a tener un seminario en el TEC, están cordialmente invitados si quieren ir. Este está allá, ¿no? Es hasta el otro lado del planeta, pero puede ser que les interese porque vamos a hablar sobre sensores cuánticos. Entonces vamos a hablar sobre, básicamente, electrodinámica cuántica, teorías, gravitación, etcétera, para hablar de sensores que se puedan utilizar para la construcción de radares cuánticos y para la detección de cambios en campos gravitatorios. Un ejemplo de por qué estaríamos interesados en hacer algo así es porque, que es de hecho la base de un paper que publicamos Marco y yo con otros dos colegas a principios de este año, es cómo utilizar mecánica cuántica o información cuántica específicamente para hacer detección temprana de terremotos. ¿Okay? Que bueno, aquí en este país no hay necesidad de decir por qué es importante hacer algo así, ¿no? Entonces, si les gusta la idea, envíenme un correo, les envío una invitación de regreso. Nomás cuesta $500 la entrada. Es cierto. Es decir, del TEC siempre anda cobrando hasta las... Es cierto, es gratis. Pero escríbanme porque el espacio que tengo sí es limitado, entonces, para apartar los lugares. Y pues eso es todo. Les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado a esta plática. De nuevo, gracias por la oportunidad de estar otra vez en esta muy amada Facultad de Ciencias y pues todas sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.